¿cómo puedo hacer un programa que haga que la gente cambie en menos tiempo? Como darle una pastilla de chiquitolina, pero de grandolina para que se hagan grandes y no chiquitos. Y entonces empecé a escribir y a definir empresa. Entonces, fíjate cómo definí empresa, Robert, colegas todos. Cualquier reto que te propones alcanzar y lograr en un tiempo determinado. Confía en la capacidad interna de cada ser humano. Ilumina sin apagar a nadie. Ve belleza donde otros ven escombros. No emite ruido, pero transforma todo a su alrededor. Abraza con su energía, no solo con los brazos. Sostiene con afecto, no con crítica. No dirige el camino. Crea el clima emocional donde el otro puede descubrirlo por sí mismo. Los niños aprenden de nosotros, aprenden sin nosotros y aprenden a pesar de nosotros. Sí. ¿Sí? Ahí otra vez hablando de papá. Fíjate las frases de papá. Con las circunstancias, sin las circunstancias y a pesar de las circunstancias. Muy buen día, amigos. Nuevamente con el gusto de estar con ustedes en un episodio más del Hubiera Sí Existe. Recordemos que visitar al pasado para reflexionar sobre aspectos que hubiéramos hecho y dejamos en el tintero, ya sea por nuestra decisión o por decisión de autoridades, ¿verdad?, de la empresa donde trabajábamos o del gobierno, pues necesitamos rescatar esas situaciones, aprender de ellas y hacerlas realidad el día de hoy. Me voy a permitir presentar a nuestro invitado, que para mí es un honor que nos acompañe, un gran profesor y líder y maestro y amigo, Luis Miguel Román Lira. Sin duda alguna, su principal contribución más perdurable y con mayor alcance es la creación e implementación del programa Águilas en 1992 dentro del TEC de Monterrey. Este programa fue diseñado para fortalecer sistemáticamente el espíritu emprendedor y que se trascienda de una labor individual a una labor, en este caso de Luis Miguel, ya como consultor y profesor. Su replicación en múltiples campus de universidades, incluso fuera de México, demuestra un impacto escalable y una metodología validada. Mientras que en el ramo de la consultoría, Luis Miguel ha asesorado a grandes corporaciones de forma totalmente valiosa y este programa también se ha institucionalizado, que representa una innovación educativa para moldear generaciones de emprendedores, legando un sistema más allá de su persona. Y bueno, amigos, los que nos han venido siguiendo con estos episodios saben que elegimos un periodo de tiempo para trasladarnos al pasado y de ahí empezar a tejer y a dialogar. Y con Luis Miguel escogimos el plazo de 35 años, que aproximadamente fue el periodo en que él se incorporó al TEC de Monterrey, del cual recientemente se jubiló. Entonces estamos en los dos extremos, Luis Miguel, de tu inicio de una carrera exitosísima en el TEC de Monterrey y ahora cerrando ese capítulo, pero pues obviamente tú tienes pila para seguir caminando y aportando y construyendo mejores futuros para México, ¿sí? Y lo que acordamos también con Luis Miguel es que vamos a platicar de tres grandes vectores, tres grandes avenidas. Una es el liderazgo, que es uno de sus temas en los que él es experto. Otro tema tiene que ver con los valores, que desafortunadamente también se han venido mutando con el paso del tiempo, ¿verdad? Y la incidencia del deporte. El deporte tanto en los valores como en el liderazgo. Entonces, Luis Miguel, el micrófono es tuyo, platícanos de hace 35 años, ¿cómo es que tú empiezas a tejer tu carrera profesional y vas dejando una huella que hoy es una huella profunda, grande e imborrable? Adelante, Luis Miguel. Muchas gracias, Robert. Un saludo a todos los que nos escuchen. Efectivamente, han sido 38 años ya en el TEC de Monterrey, recién jubilado ahorita en diciembre.
Y fíjate que todo empieza por el pasado antes de esos años, desde que nací, porque me invitaron a dirigir a los equipos representativos del campus Estado de México. Entonces, Ok. Emilio Alvarado Vadillo, en aquel entonces el director general, buscaban una persona que fuera un excelente estudiante. En mi caso, yo fui, como ya mencionaste, tengo dos carreras profesionales, administración e ingeniería, y fui campeón nacional en ambas instituciones, eran instituciones diferentes, el TEC regional y el TEC de Monterrey. Y la pregunta es, ¿por qué me invitaron? Porque fui mención honorífica y campeón nacional y querían que los estudiantes tuvieran esa visión, que fueran buenos deportistas y buenos estudiantes. Y si te vas un poquito atrás, la pregunta es, ¿y de dónde vienen estos temas que bien comentas? De mi señor padre y de mi señora madre. Entonces, Esa nosotros... historia, la historia, perdón que te interrumpí, la historia de tu padre que me platicaste ahorita fuera de cámaras me parece fabulosa, no la había visto, pero platícanos de tus padres. Sí, fíjate que éramos 5 hermanos, hombres, luego vinieron las mujeres, pero mientras estábamos los 5, mi papá le encantaba el fútbol. Mi papá convivió con nosotros viernes, sábado y domingo. Todo el tiempo estábamos jugando fútbol y nos puso un equipo a cada hermano y éramos el capitán del equipo. Y no conocíamos a nadie, yo era súper tímido. Ahorita unos creen que yo soy súper extrovertido, pero yo era muy tímido y tenía una vocecita así. Me decía, habla fuerte, hijo. Ya sabes cómo los papás, Sí. ya habla fuerte, hijo, no se te escucha, habla fuerte. Y ya, entonces como capitán tienes que gritar, baja, sube, gracias, vamos. Me empecé a creer en ese rol. Entonces me invitan a los equipos representativos y fíjate el objetivo, ¿eh? Tú que vienes de Monterrey. Monterrey generalmente ganaba, hay una puntuación de cuál es el mejor equipo con ADEI por la mejor institución y Monterrey generalmente ganaba. El reto era cómo le ganamos ese primer lugar a Monterrey. Y ahí empecé, así me invitaron. Entonces llegué y tenía a mi cargo los equipos de soccer, de voleibol, de básquetbol, en las diferentes categorías. Y todo, ahora vamos a vincular liderazgo. Entonces, yo no creía en el apático, en el que no va a entrenar. Entonces, yo incluso, además de coordinar, pedí entrenar al equipo de Juvenil B. Juvenil B son los de la prepa, Robert. Ok, Entonces ok. había, ya sabes, ¿no? Unos venían, otros no venían, y yo, ¿saben qué? Los que no vienen, no van a jugar. Y de repente, ya sabes lo que platicamos hace un rato, ¿no? De repente me Sí. llega uno que de cariño le decían el Rayas y era muy bueno, me decían los chavos. No, pero es que este chavo es buenísimo, no lo corra. Si no viene a entrenar, no va a jugar. Entonces un día llegó y ya llegó a entrenar, porque ya sabes que los chavos le dicen, es que si no vienes a entrenar no te va a aceptar el profe. Y ya llega y muy fanfarroncillo. Oiga, y si ganamos el campeonato, ¿cómo nos van a hacer las chamarras? Digo, ¿tú quién eres? Yo soy el Rayas. Muy bien, se llama Roberto, por cierto. El Rayas, le digo, si no vienes a entrenar, no quiero hablar contigo de chamarras. Ven a entrenar primero. Y así empezó el proceso también con el equipo, yo dirigiendo, los que yo también fui entrenador juvenil. Ya eso tiene que ver como más atrás. Entonces, así empiezo en el TEC. Y en esos años, mi pregunta es, ¿el TEC me transformó mi vida? Sí me la transformó. Y Sí. entonces me invitan, después de estar en deportes, me invitan al programa Emprendedor, Robert. Ujú. Y la pregunta para mí era, oye, espérame, yo no conocí el programa Emprendedor en el Campus Laguna, en Torreón, Ok. pero tenía un compañero de fútbol, Homero, que era el del programa Emprendedor. Entonces, cuando me invita el director, le digo, pues yo no conozco ese programa, yo no tengo empresa, yo no soy empresario, yo soy un entrenador, les decía, ¿no? Ya daba clases también, pero era un entrenador y coordinador deportivo. Y entonces le dije, oye, creo que mi amigo sabe de ese programa y está en Laguna, déjame ir a verlo para ver de qué se trata. Me fui a Torreón y Homero me dijo, es un trabajo muy ingrato, me dijo Robert. Te Mm, esfuerzas mucho y se obtiene poco. ok. Y entonces yo con ese pensamiento de te esfuerzas mucho y se obtiene poco, pensaba yo, oye, ¿cómo podemos hacer que el programa tenga más impacto? Y apoyado con el doctor Vázquez, que es también un gran amigo, Carlos Manuel, doctor en Derecho, me decía, piensa en algo diferente. Y yo me pregunté, ¿cómo puedo hacer? Si el TEC me cambió la vida, ¿cómo puedo hacer un programa que haga que la gente cambie en menos tiempo?
como darle una pastilla de chiquitolina, pero de grandolina para que se hagan grandes y no chiquitos. Ok. Y había un programa, amigos todos, Robert, que ya era el programa emprendedor y tenía sus módulos. Tenía su módulo de activar, su módulo de espíritu emprendedor, de creatividad y de valores. Entonces yo platicando con los alumnos, que es algo que tú también tienes, que a mí también me encanta, es escuchar a los demás y ver qué cosas podemos hacer con los demás. Pues con los alumnos diseñamos los programas. Pero el primer módulo que agregué, que pensé e hice, se llama Diseño de Futuro, Robert. Ah, sí. Diseño de Futuro. Así se llama el módulo 1 del programa Águilas. Todavía lo usamos, pero en pocas ocasiones, ya más como en la parte empresarial o en algunas organizaciones sociales. Y diseño de futuro. Y después de diseño de futuro venía el activar. Entonces ahí ya sabes, se manejaban aquellos términos de qué eres tú, proactivo, preactivo, reactivo. Y bueno, empezábamos a hablar de qué quieres en la vida. Y entonces yo le pregunté. Inactivo también era otra. Me faltó, que eran otra 4. categoría, sí. Exacto. Otra categoría, sí. Y entonces me decía el director Emilio y Carlos, me decían, oye, pero tú no sabes de empresa, pero no queremos que hagas empresas. Ah, no, entonces, ¿qué quieren que haga? Tú tienes un estilo que invitas a la gente a soñar y la gente como que te cree. Queremos que los invites a soñar, pero sus propias vidas. Entonces, en aquel entonces, no te tocó, pero había un congreso latinoamericano de espíritu emprendedor. Entonces me dijo, Carlos, quiero que vayas a dar una conferencia. Imagínate, Robert, mi primer conferencia, 24 años, en mi vida había tenido una conferencia más que con los equipos deportivos. Y me dice, vas a presentar tu ponencia y tienes que hacer una especie de tesina, le llamaban allá. Y le digo, no, yo no tengo ni idea. Pues no me importa, pero eso tienes que hacer. Era muy, nos empujaba mucho a veces bravo, Carlos. Y dije, bueno, pues voy a escribir. Y entonces empecé a escribir y a definir empresa. Entonces, fíjate cómo definí empresa, Robert, colegas todos. Cualquier reto que te propones alcanzar y lograr en un tiempo determinado. Como tipo lo que manejamos ahora de los retos o en los proyectos actualmente, claro, en el modelo educativo, por ejemplo, del TEC o de otras universidades. Y entonces un emprendedor, ¿qué es? Es una persona que se mueve hacia el logro de esos objetivos. Y entonces así empezó y presenté en Santiago de Chile, en la Universidad Católica, y les llamó la atención lo que hice. Y entonces me empezaron a llamar y empezó a aparecer, oye, que te vieron en Chile y que si esta universidad te invita, y ya fui a Chile, a Colombia, Argentina, en México me invitaban diferentes universidades, grupos estudiantiles. Así empezó la idea del programa. Qué increíble. Qué increíble. Y fíjate cómo vincula 3, Robert, para que tú también me digas, compartas y hagas tus investigaciones. Entonces, liderazgo, era el capitán del equipo. Ok. Liderazgo, un capitán de equipo. No conozco a nadie, Robert. Estamos en Torreón. Invita amigos, hijo. O sea, ¿quién invito? A los de tu salón, de sexto de primaria. Oigan, ¿quieren venir a jugar fútbol? No manches. Unos nada. Otros, sí, ¿qué onda? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y empezaron a hacer el equipo de mi generación. Y luego papá decía, es que tienen que entrenar, hijo. No manches, papá, o sea, ¿quién nos va a entrenar? Tú estás trabajando. Tú mismo. Sí, mira, los vas a invitar, van a correr, quiero que hagan esto. Y él como que me decía qué podíamos hacer. A veces iba, al principio iba, después ya no. Y luego ve a la liga, Robert. Es lo más desesperante que he vivido en el fútbol. Las ligas locales, ¿no? Okay. Llegas y con quién voy a jugar y demás. Entonces, liderazgo, está el capitán que tiene que influir hacia un resultado, ser campeones. O sea, papá, ¿por qué tenemos que ser campeones? Porque es crecer nuestra inteligencia, decía papá. ¿Cómo, papá? No te entiendo. Sí, tú estás jugando con otras inteligencias contra otras inteligencias. Y si tú haces las cosas mejor que los otros van a querer después ganarte. Entonces aquí era mucho de esta cultura de competencia, de competitividad que se da mucho en el deporte. Si perdíamos una final, papá se agarraba aquí y dice, me dejan una espinita. Esta me la voy a sacar la próxima temporada. Pues papá era nuestro director técnico, ¿no?
Ok. Entonces, ahí con el tema de liderazgo, ahí está el deporte, que también podemos entrar en contacto, y los valores fundamentales, ¿verdad? No hacer trampa. Hay Oye, mucha trampa en México. lo que me viene a la mente, o sea, estamos hablando de hace 35, de hace 40 años, de hace 50 años, ya con todo lo que nos has platicado. Bueno, antes de formularte una pregunta, dinos la influencia de tu mamá, porque ya nos dijiste la de tu papá. Mi mamá tiene la parte sensible. Mi mamá, por ejemplo, cuando yo quería ser futbolista profesional, mamá me decía, no, hijo, estudia, aprende más para que puedas tener, en aquel entonces a lo mejor te pasó algo similar, si estudiabas tenías la visión de que te iba mejor en un trabajo. Sí, O sea, sí, sí, porque sí, seguía siendo mentalidad de empleado. O sea, mi sí, papá sí, era sí. empleado, ya sabes, a lo mejor padre rico, padre pobre, que embona muy bien aquí. Eso era. Pero mi mamá era la de la sensibilidad, era la de agradecer. Yo soy una persona muy sensible. Entonces, mami falleció de cáncer y cuando yo en el TEC estuve en el Estado de México, cuando le dijeron que ya era lo último, que quedaban meses, yo renuncié al TEC, no me dejaron renunciar, me dijeron, vete a Torreón, te vamos a seguir pagando, vete a Torreón, si te necesitamos te vamos a mandar llamar, acompaña a tu mamá y cuando termine el proceso eres bienvenido de vuelta, no te vamos a separar de la organización, cosa que yo le Impresionante. agradezco mucho al TEC. Sí. Y entonces voy con mamá y pensé que se preocupaba por otros, ¿va? Y me dijo, es que estoy preocupada. ¿Por quién? ¿Por el más grande? ¿Por el más chico? Por ti. Dice, ¿por qué, mamá? Porque eres muy sensible, hijo. Entonces, mi mamá era de las personas, como muchas mamás, ayuda al prójimo. Que lo que haces con tu derecha no lo sepa tu izquierda. Te está yendo bien, hijo, ayuda a tu hermano. Es que mamá, no sé, no tengo. Hijo, si tienes, ayuda a tu hermano, ayuda a tu hermana. Llévatelos, porque yo me llevé a mi hermano, a mis hermanos de hacia abajo, me los llevé al TEC para que tuvieran una beca y demás, que son ventajas que tienes como colaborador. De hecho, el más chico sí termina conmigo en México su carrera de contador público. Entonces, mamá era la parte sensible. Yo tengo mucho esa parte sensible y también esa parte competitiva de papá, Roy. Ah, qué interesante combinación. Ahora, probablemente en otros países, como ahorita comentábamos de la cantidad de equipos de fútbol americano que hay en Estados Unidos, yo creo que siendo niño, siendo joven en Estados Unidos, es muy raro que no juegues fútbol americano, ¿no? Que también cabe mencionarse que es un deporte de estrategia, es un deporte, bueno, en todos los deportes hay estrategia, pero en el fútbol americano se cuece aparte, ¿sí? Como que tiene unas características muy, muy particulares. En México probablemente ha habido chispazos con el paso del tiempo, los sexenios, ¿verdad? Los gobernadores, los presidentes, pero realmente yo no he visto que exista un movimiento nacional que amarre esos tres elementos que tú tejiste a lo largo de tu vida profesional y lo sigues tejiendo, ¿verdad? De una manera magistral. Liderazgo, valores y deporte, ¿sí? ¿Qué sería hoy de México si hace 35 años, hace 30 años, hace 20 años, se hubiera hecho una cruzada nacional realmente fuerte para que todo eso se sembrara en cualquier niño mexicano de cualquier escuela, de cualquier rincón del país? ¿Qué es lo que te imaginas? ¿Cómo sería México al día de hoy? Híjole, pues me pones un sueño bastante interesante. No habíamos comentado sobre eso, pero fíjate, te voy a platicar las posibilidades. Cuando yo estaba en programa emprendedor, un estudiante que estaba en deportes, Alejandro Jaimes, se queda a mi cargo. Yo me voy de deportes y él se queda en el lugar. ¿Mm? Ya habiendo trabajado juntos él y yo, eh, y él ahorita es el presidente de una liga nacional de fútbol americano. No he conversado con él, pero él es el director. Imagínate. Sí, ya me invitaste un sueño. Oye, ¿y si hablo con él? Que voy a hablar con él, vas a ver. Claro, claro. Con esta curiosidad del hubiera. Oye, El debiera hubiera, haber sí, hubiera valiosísimo, hablado con él valiosísimo. hace mucho tiempo para que lo Sí, relacionemos, no con el soccer.
con el americano, si ya me sacaste de la zona de confort o del nivel de Sí, conciencia tradicional. Pero yo sí veo que habría grandes cambios. Se observa ahora, pues, estamos en los Juegos Olímpicos, ves a los mexicanos que están allá en los Olímpicos de invierno, a Donovan, que por cierto acá de León también, cómo empezó y ya sabes, ¿no? Las envidias y que ahora sí le están dando mucho dinero y por qué no le dieron a los otros, o la holandesa que se casa y se viene a México y ahora nos representa y en fin, yo sí creo que sería muy diferente nuestro país. ¿Por qué? Porque los valores del deporte, también hay mucha trampa, hemos sufrido también como mundialistas por los casos de los cachirules y demás, que no son de la edad y en fin, con este ánimo de ganar, ¿no? y no fue Pero creo que penal. Oye, Luis Miguel, y no fue penal. no fue penal. ¿Te acuerdas? Exacto. Sí, pero mira Sí. cómo une, incluso el deporte es poderosísimo. Para el TEC ahorita está sacando una playera del TEC verde que dice Ujú. TEC, ya como preparándonos para el evento. Pero jala mucha gente el deporte. Ahora, yo en lo particular, porque tengo 2 hijos, no son de deporte físico, fíjate, son de Mm, videojuegos y son muy buenos, pero físicamente más bien uno corre y hace yoga y el más pequeño, ya sabes, ahora está en la moda del fisicoculturismo y eso. sí. Pero con mi hermano dejó de estar en el fútbol porque ya no hay niños. Entonces, fíjate qué triste que hayamos descuidado eso, que me platicabas ahorita de lo que hace el grupo Sí, Flexi, y también sí, te diría yo, oye, yo quiero conocer eso. Quiero ir sí. allá para hablar de fútbol con valores, y ya abrí 2 conversaciones nuevas, la de Alex Jaimes con el equipo, con la liga, y te lo podemos invitar si quieres. También es un tipazo, también un líder y capitán del equipo en soccer, etcétera, y fue el que logra el campeonato por encima de Monterrey. Incluso en el fútbol americano gana 2 finales bajo la Ok, tutela de ok. Alex. Pero para eso entrenamos a los coaches, así como tú. A ver, ¿cómo que los coaches van a llevar visión, misión, valores, estrategias? Sí, tienen que tener una cultura. Ya tenían una cultura, pero faltaba esa cultura de equipo, de ambición. Y lo logran. Incluso una vez yo estuve en Monterrey, ahí en la tribuna, le ganamos a Monterrey en Monterrey. Y es otra sensación. Mi papá decía, eso es lo máximo. Luego, ¿por qué, papá? Porque te retas a ser mejor cada vez. Y ya ganaste un campeonato, pero ahora lo tienes que retener y no lo retienes. Entonces, Sí, ahí por ahí. sigues, continúas. Qué Creo que hay mucha impresionante. expectativa, padre. Nunca había pensado eso, pero sí, Estados Unidos es impresionante. O sea, el sistema que tiene Estados Unidos, cómo tiene sus deportes de primavera, de verano, de otoño, de invierno, y todos se llenan. Sí, Impresionante. sí. Y genera también un efecto de convivencia familiar, de la comunidad alrededor del deporte. Y bueno, pues, literal, o sea, es mejor tarde que nunca, ¿verdad? Aquí tenemos varias opciones para pensar en acciones, ¿no? Una es informarnos, me sumo, ¿verdad? Con nuestra alcaldesa, ¿qué programas tiene el municipio en estos 3 temas, sí? Este, con la gobernadora, que las dos yo pienso que son relativamente accesibles como para poder llegar a hablar con ellas, ¿verdad? A través de personas cercanas que conocemos y demás. Y ¿por qué no? O sea, lo interesante sería llegar con la presidenta, con la presidenta Claudia, y encontrar en dónde está ese posible futuro semillero de ciudadanos, ¿sí? De ciudadanos con una actitud diferente, con valores diferentes, con un liderazgo, ¿verdad? Porque yo creo que, no sé si los has contado, pero ¿cuántas personas tú impactaste a lo largo de esta carrera de 35 años? O sea, imagínate, equipos deportivos, alumnos que pasaron en tus aulas, más el programa Águilas, que aparte el programa Águila se multiplicó mucho más allá de lo que tú tenías bajo tu control, ¿no? O sea, ¿tienes una Y idea de cuántas personas se habrán impactado? no, miles de personas. Alguna vez un alumno, y también vinieron de España una vez, les platico así con humildad y cariño, me vinieron a buscar de España que porque habían oído de lo que yo estaba haciendo y me hicieron una entrevista y hicieron como un cálculo, en aquel entonces eran como 50,000 personas, ¿no?
Ahorita deben de ser miles de personas. Mira, ayer di una plática, me invitaron a una plática de grupos estudiantiles y ahí estaban chicos que yo no les di, pero se replicó de otros, pero me conocían, ¿no? Entonces ya en la Claro. interacción, a ver, y te voy a decir los nombres de Lourdes María, porque aparte pues mi mamá se llamaba María de Lourdes, en paz descanse, y me dice, yo estuve en el Águilas, profe. Ah, canijo. Y ahora es la coordinadora de un campus en Sinaloa, de los grupos estudiantiles, Qué y padre. así, y el otro chico Diego, o sea, obvio, no los recuerdo, Sí, sí, ellos sí, me pues es un conocen, mundo. pero saben que yo lo fundé y todo, pero no. Entonces, miles de personas, te voy a compartir con mucho cariño y humildad también. Ayer me escribió un exalumno, eh, voy a me mandó, él ha estado en Harvard, se llama Juan Manuel, también le Ujú. gusta mucho prepararse, y me mandó, déjame ver si lo encuentro, acá estaba, um, persona faro, no sé si has escuchado ese concepto. No, no, pero como que intuyo lo que puede significar. Ujú, déjame lo ubico aquí. Aquí está, mira. ¿Cómo es una persona faro? Él me escribe, él una vez me escribió de Harvard y me dio las gracias por ayudarlo a pensar en grande y demás. Pero no es mi idea así en particular, ¿de acuerdo? Yo hago queriendo servir como tú, que nacidos para servir, y dice, ¿cómo es una persona faro? Ahorita te lo mando a tu Sí, WhatsApp. gracias. Confía en la capacidad interna de cada ser humano. Ilumina sin apagar a nadie. Ve belleza donde otros ven escombros. No emite ruido, pero transforma todo a su alrededor. Abraza con su energía, no solo con los brazos. Sostiene con afecto, no con crítica. No dirige el camino. Crea el clima emocional donde el otro puede descubrirlo por sí mismo. Entonces, es impresionante. Luego también mi esposa me dice, porque me saluda, estamos en Disney y, Luis Miguel, Luis Miguel. ¿Qué onda? Oye, ¿quién era? No me acuerdo. O sea, pero en algún momento nos debimos haber topado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, o sea, mucha gente, hay unos que yo ni conozco o no me acuerdo bien, pero si luego les pregunto, ah, tú eres el del proyecto aquel. Ah, tú eres el que cuando estábamos en Grecia te caíste con la novia porque también me lo encontré en el avión y me dice, profe, ¿no se acuerda de mí? Y dije, ay, como que tenías desconocido. Pues van cambiando las caras, ¿no? Dice, Sí, cuando fuimos a Grecia, profe, acuérdese, soy el que se cayó. ¡Ay, canijo! Que ibas con la novia o andabas de galán, ¿verdad? sí, Cabezón. Pero sí, sí, Robert, muy bendecido con muchas personas, así como tú también, con sí, muchas gracias. personas. No, fíjate que potencialmente hay un capital valiosísimo en todas las personas que pasaron por el programa Águilas, ¿sí? Y, y no sería descabellado reunirlos digitalmente primero, ¿sí? Haz de cuenta, crear un espacio en Internet que hasta puede ser una página en LinkedIn, ¿verdad? Y se van a ir jalando unos a otros, se van a ir jalando unos a otros para decir, no importa en dónde estés, en este caso, ¿verdad? Vamos a pensar en México, que también se vale hacer mejor el mundo, ¿verdad? Pero decir, a ver, ¿qué podemos hacer desde las trincheras en donde estamos hoy para que la niñez, la juventud mexicana pueda vivir esta experiencia de alguna forma, ¿no? O sea, incidir en los niños mexicanos. Y te voy a poner un ejemplo que me retaba un mentor y amigo, el doctor Don Beck. Mira, el doctor Don Beck fue el que participó en la transición pacífica del apartheid en Sudáfrica, ¿sí? Me platicaste, sí. Él diseñó, y ese documento lo tengo, él Ujú. diseñó la estrategia porque le gustaba mucho el deporte, era psicólogo deportivo. Diseñó la estrategia para que el equipo de rugby de Sudáfrica fuera campeón, que eso se ve en la película Invictus, La ¿sí? vi, ujú, me Sí. encantó. Te Ujú. voy a compartir el documento se llama Six Games to Glory, ¿ok? Y vas a ver Correcto. que es algo muy, muy inesperado la forma en que él diseñó esa estrategia,
trabajó muy de cerca con el entrenador, con el capitán del equipo, etcétera, ¿no? Pero trabajando con el sindicato de maestros, que hicimos muchos proyectos con el sindicato de maestros y tengo muy buenos contactos ahí, de repente como que asociamos a los maestros y a los sindicatos como que, los revoltosos, los de los paros, pero no, ahí hay gente muy valiosa, ¿eh? Gente súper preparada, que mis respetos, ¿sí? Pues bueno, nos dijo, estábamos con un grupo de líderes sindicales y tu servidor y el doctor Beck en un aeropuerto acompañándolo ya para su salida de regreso a Estados Unidos. Y nos dice, imaginen que un extraño virus hace que los niños en el mundo fallezcan. Y los únicos niños que quedan vivos son los niños mexicanos. Entonces la pregunta es, ante esa situación hipotética, ¿cómo educaríamos a esos niños? Sabiendo que son los últimos que quedan en el mundo. ¿Sí? No, me estás alucinando, eso es algo que admiro de ti, tu visión. Fíjate, qué interesante, porque en la pandemia, ese es mi reto 3, ¿eh? Ya llevo 3 retos del hubiera. Sí. Yo tengo unas guías de acción donde tengo no hubiera, sí hacer, que platicamos, ¿no? Y dices, embona perfecto, Luis Miguel. Sí, a mí no me digas nada más hubiera. A mí, dime qué podemos hacer. ¿Qué ya podemos llevamos hacer? 3 compromisos. Así es. Lo de Alex, lo de el municipio de León, con lo de Flexi, lo que puedo hacer, y ahora Cuando hubo la pandemia, los mismos exalumnos me dijeron, oye, Luis Miguel, ¿por qué no hacemos un Águilas en pandemia? Y lo hicimos. Y juntamos algunos y como dices tú, se inscribieron. Y luego una mamá dijo, oye, ¿podemos hacer un Águilas para niños? Hicimos el Águilas para niños. Qué fregón. ¿Y quién crees que dio la última? Digo, tú con tus hijos vivieron esa parte conmigo, pero ¿quién crees que dio la última plática? Una de las niñas. Impresionante. Era el Día de los Muertos y la mamá la pintó de Catrina y habló del tema de creatividad. Y luego hicimos el tercero con lo que me acabas de decir, se llama Águilas por el Mundo. Entonces, identificamos, oye, ¿quién está? Yo estoy en Holanda, yo estoy en África, yo estoy en Canadá, yo estoy en Portugal, yo estoy en Japón, yo estoy en China, y los contactamos y dijimos, va a haber una plática, una diaria. Les vamos a traer un participante del programa Águilas que se encuentra en otro país. Formidables, tenemos las grabaciones y todo. Entonces, esto que me dices, voy a estornudar, me parece fascinante y me comprometo incluso a hacerlo. Se me ocurre que podemos hacer un podcast a lo mejor del Águilas inicial, totalmente, como para llamar la atención de todos. Sí, totalmente. Ahí te voy a pedir tu apoyo. Porque sí, cuenta con él, Miguel. Tu visión. Luis Miguel, oye, sí, haz totalmente. una página así y así, le ponemos así, tú ya tienes más experiencia. Entonces, sí. Fascinante. Bueno, déjame te digo que de repente saludo con sombrero ajeno, porque mis maestros en los temas digitales son mis hijos. Claro. Ellos son los que me fortalecen y me educan y me reeducan, ¿verdad? Dicen que ya estoy a punto de ser un baby boomer millennial. Así me dicen ellos. Sí. Eso es otro tema muy interesante de colaboración. Que también hemos platicado. A lo mejor uno de los valores clave es colaborar. Es muy viejo, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero nos han educado. Hay un doctor en esta metodología que te digo de educación para la paz que va por esas etapas, dependiente, igual que un niño, dependiente del adulto. Y luego se hace un joven y compite, ¿no? Te pasó, a lo mejor tus hijos se creen más inteligentes en cierta etapa que nosotros o nos ven. Ya no es lo mismo, papá. Y luego interdependencia. Yo veo cómo te llevas con tus hijos, que te aman y los amas. Y es diferente, pero porque ya crecieron, ya maduraron. Pero hay una etapa en la que compiten. Si dejáramos de competir, esto que tú haces, de invitarnos a colaborar, para mí eso puede transformar muchas cosas. Dentro del hubiera. Ya dejemos de competir y vamos a colaborar. A colaborar. Y fíjate que hay algo interesante. En el fondo, que por cierto, lo del hubiera se lo aprendí a Don Beck, ¿sí? Que te digo que fue uno de los arquitectos de la transición pacífica del apartheid.
Ajá. Lo viví en un seminario en Dallas. Yo creo que había pasado 1 o 2 semanas de la catástrofe de las Torres Gemelas, que los aviones se estrellaron y todo eso. Y Ujú. entonces nos puso en equipos a decir, ¿qué hubiera hecho Estados Unidos hace 35 años para que no hubiera sucedido este evento? ¿Sí? Y entonces, ya cuando trabajando en equipos y en rotafolios y demás, llegábamos al salón a exponer lo que proponíamos, y ya que expusieron todos los equipos, dijo, señores, señoritas, damas, caballeros, eso es lo que tenemos que hacer ahorita. Es hoy. Eso es lo que tenemos que hacer hoy. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que rescatar hoy. Entonces, Sí. hay muchas cosas buenas que suceden en nuestro país que son necesarias, mas no suficientes. O sea, imagínate, te platiqué de Flexi con sus centros deportivos para clases de fútbol para niños jóvenes que además les comparten valores y demás. Que más empresas tuvieran eso. O Claro. sea, ¿cuántas empresas en León podrían tener esos centros deportivos? A lo mejor no tan grandes, a lo mejor más chicos, a lo mejor más grandes, no sé, pero que realmente los niños y los jóvenes tuvieran más opciones de esparcimiento. No sé si lo has reflexionado, Luis Miguel. En la escuela pública, el niño está en la escuela pública entre 3 y 4 horas al día. Si tú observas, a las 12 del día ya hay niños de escuelas públicas en la calle dirigiéndose a su casa, ¿sí? Entonces, imagínate, de 16 horas que están despiertos, 8 están dormidos, ¿verdad? Vamos a pensar optimísticamente de esa manera. De 16 horas que están despiertos, 3 o 4 horas están en la escuela con la influencia de un maestro, de una maestra, que es fabulosa, pero tienes las otras 12 horas, que ahí el doctor Beck nos decía a mí y a la gente del sindicato de maestros, nos decía, acuérdense que los niños aprenden de nosotros, aprenden sin nosotros y aprenden a pesar de nosotros. Sí. ¿Sí? Ahí otra vez hablando de papá, fíjate las frases de papá, con las circunstancias, sin las circunstancias y a pesar de las circunstancias, con el clima, sin el clima y a pesar del clima, con el árbitro, sin el árbitro y a pesar del árbitro, Hay que nuestra ganar. obligación es ganar. Ganar. Nuestra Sí. obligación es ganar. Y por ahí hay un libro de colaboración que se llama Ganar, Qué padre. americano. Oye, Entonces, pues, sí, sí. te Algo, comparto así de sí, lo que dijiste, me parece formidable también, porque sí hay organizaciones aquí en León, así como Flexi, distingo varias, que ok, tienen instalaciones, que las pensaron para bienestar de sus colaboradores y luego las extendieron a sus hijos. Ajá. fabuloso, fabuloso. Yo no sé cuántas habrá, esa es otra posibilidad de investigación, y cómo los profesores de educación física también pueden tener mejores opciones. Y tú y yo ya hemos hablado de algunas organizaciones como la que tú estás en varias y que yo te platiqué de CIPEC, que ahí no los dejan salir. Sí, ¿Por qué? Pero no les dan clase deportiva, o sea, se aburren, se cansan. Y yo les dije, te ofrezco emprendedor, te ofrezco educación para la paz, te ofrezco fútbol, deporte, y quedó claro. en conversación. Pero sigue estando en el hubiera. Ya la Sí, siguiente vez que te vea, te voy a decir, ya no está en el hubiera, Robert, ya ya está la en la pasamos, realidad. ya No, está qué en la bueno, realidad. qué bueno. Yo soy un convencido, Luis Miguel, que hablando de México, si logramos romper con esa costumbre de inmediatamente en las conversaciones, incluso de sobremesa o en las juntas de negocios, cuando alguien dice, es que hubiéramos hecho tal cosa, inmediatamente alguien dice, el hubiera no existe. El hubiera es de una mala palabra, ¿no? Penitentes o no sé qué. No, Ujú. claro que sí existe. Si ignoramos el hubiera, estamos ignorando las oportunidades de aprendizaje que hoy debiéramos de estar activando, ¿sí? Como persona, como empresa, como familia, como comunidad, como sociedad. Sí, Sí, fíjate, ahorita en el Águilas, yo no lo hice, lo hice con los chicos, lo que tú decías de combinar. La verdad es que yo tenía 25 años, en realidad no era tan grande, no había tanta diferencia. Y me daba cuenta que los jóvenes siguen a los jóvenes, yo en ese entonces pues sí ujú, me sí, consideraba joven. Y hicimos las guías de acción, no le pusimos reglas, no le pusimos normas, no le pusimos políticas, porque si yo no quiero que sea impositivo, tú tienes que querer. Y al final se llamaron guías de acción.
después, creo que lo has visto y si no te lo voy a mandar, la Universidad de Harvard demuestra que si cambias la palabra, cambias el comportamiento. Y Totalmente. entonces yo no le llamaba, nosotros no llamábamos problemas, yo no tengo problemas, yo tengo retos. Que Retos, el TEC sí. lo viene a activar cuando ahorita, en el 90, en 2019, porque yo estuve con el modelo educativo. Yo dije, Sí. mira, esto lo venimos manejando hace 20 años, ya salió de Lubiera y ahora aquí Sí, está. ya es realidad ahora, sí. Y si hubiera, no así, hasta se manejaba, es el estado pendejativo del verbo hacer, ¿no? Sí lo Sí, decíamos así, tal sí, cual. o sea, Y sí, tenías que cambiarlo de inmediato. de inmediato. Si, por ejemplo, yo no hablaba en primera persona, yo te corregía de inmediato. Tú, yo, nosotros. Todos. ¿Qué dije? Habla en primera persona. Ya después Claro, no importaba, pero todo el inicio del entrenamiento sí importaba. claro. Y teníamos no critiques, comprende. Teníamos 27 guías de acción. Te las voy a mandar Sí, también para que me hagas un comentario, que lo veas y digas, oye, sí, claro, cierto, con mira, mucho gusto. que se puedan llevar a las organizaciones, a las escuelas, relacionándolo con los valores. Ya Sí, sabes, no mentir, habla con la verdad. Algunas son muy evidentes, pero tenemos que hacerlas como disciplina, así como los hábitos atómicos, que también hemos visto claro, ese libro y dices, sí. cambia esto de tu comportamiento, cosas que tú también nos has enseñado. No, no, perfecto. Pues Luis Miguel, ha sido un placer dialogar contigo. Yo pienso que no solamente nosotros, sino nuestra audiencia, México, se merece que volvamos a platicar, que sigamos profundizando. Si se da la realidad de que logres hacer converger digitalmente a las águilas en el mundo y hay oportunidad de que yo pueda compartirles alguna conferencia, con todo gusto, con todo placer, necesitamos eso urgentemente como sociedad. La inteligencia artificial nos va a poner retos, Claro. retos importantes, y pienso que gracias a eso va a haber más oportunidades y más necesidad de innovar en muchos ámbitos de nuestra vida, muchos ámbitos, ¿sí? Entonces, Robert, sí, lo que te pediría es un minuto para que cierres y luego yo cierro el sí. episodio. Bueno, antes de cerrar, agradecerte y voy a generar ese grupo y te voy a invitar a ti como el primer Claro, invitado, claro, claro. porque tú tienes la visión y me gustaría que hablaras de eso con ahora voy a llamarle colegas, amigos. Ujú. Sí, claro. Muy bien. No, Bueno, no, un digo, honor, un honor. De oye, hecho, ¿cómo cierro? sí, Adelante, tú dime. tengo más de 20 años que en una dinámica empresarial, con miniaturas y areneros, no sé si has vivido ese tipo de procesos, No, escoges tú figuras que el facilitador dice que en realidad la figura te escoge a ti. Y mi figura fue un águila, ¿sí? Entonces tengo como 25, 30 años que mi figura es el águila, mi animal favorito, ¿sí? Y tengo un cuadro pintado por mi hija en secundaria de un águila, ¿sí? Lo tengo aquí en la oficina. Luego te mando una foto. Entonces, no soy de los águilas originales, pero espero ser un buen águila adoptivo. estoy seguro que sí. Mira, Ah, perfecto, está padrísima la camiseta, qué siempre que es bárbaro. de iWay, Ok, de la empresa. Y yo siempre que hablo del Águilas voy con mi player. Tengo muchas playeras de estas. ¿Ah? sí, ya me imagino. Diferentes Está águilas padrísimo. que saca iWay. Pero ahí te va otra diosidencia entre tú y yo. ¿Te has de acordar de un personaje? ¿Te acuerdas de las Barbies? ¿Y te acuerdas Sí, de Ken? Ken, sí. Había uno que se llamaba Karzak. Ah, no, Karzak era uno de barba ok. que tenía un águila en la mano. Ah, Ese era mi fíjate, juguete favorito de niño. fíjate. Ya ves que luego en el doctorado hacen la dinámica de acuérdate de tu juguete favorito. Sí, 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 sí. Búscalo, es Karzak. Y Karzak tenía un águila y decía, ven hijo, no necesariamente lo veo así como mi animal favorito, que puedo tener varios, como mi Sí, lobo, por ejemplo, o los delfines, pero el águila también me ha acompañado. Y bueno, vamos al cierre, ¿te parece? sí, Mira, por en favor. ámbitos de conferencia siempre hay cosas que yo quiero que se queden guardadas. Muchas de las personas cuando toman el águila después tienen que ser instructores y narran cosas que yo digo. Yo digo, yo no quiero que hagas eso.
Tú narra tu vivencia, no la mía, porque no la viviste como yo. Porque ya luego me decían, es que todos hablan igual que tú y hasta usan el mismo tonito y no, cada quien habla a su manera. Entonces yo tuve una experiencia hablando de cómo empezó todo y cómo terminó, porque mis padres ya fallecieron. Mi papá perdió sus piernas y estando en la sala de terapia intensiva se me acercó un joven cuyo nombre no recuerdo, la verdad, pero sí recuerdo que estaba yo muy metido con mi familia y se acercó y nos preguntó, oigan, ¿por qué hay tanta gente aquí? Yo volteé, Robert, así como me sacó de onda su comentario y vi pues a mi familia, a mis hermanos, a mis hermanas, a los hijos, a los sobrinos y dije, no, pues aquí estamos la familia Román Lira. Y me empezó a hacer más preguntas, Robert, indagando, pero me empecé a molestar. No estaba de humor para estarle contestando. Llegó un momento en que en mi desesperación le dije, ¿por qué tantas preguntas? ¿Qué quieres? Entonces, imagínate que me hizo muchas preguntas y no se las contesté adecuadamente y además de mal humor y no se rindió. Ok. Pero no se rindió porque tenía un objetivo claro. Necesitaba algo. Y cuando yo le digo, ¿por qué tantas preguntas? Me dijo, es que mi mamá está abajo. Mi mamá está en etapa terminal. Ya me había preguntado si podíamos ver a mi papá. Obvio no, pues estábamos en terapia intensiva. Y decía, si no pueden ver a su papá, ¿pueden bajar a ver a mi mamá? Me sacó de onda. Le digo, ¿por qué? ¿Qué tiene tu mamá? Mi mamá tiene problemas en sus riñones y como le hacen las diálisis a las personas después de muchas diálisis, como que pierden la noción de las cosas. Y mi mamá me dijo en la mañana, hijo, acuérdate de traer los invitados a la cena. Entonces, este joven quería que fuéramos a fingir que éramos los invitados a la cena de doña Amparito, de ella sí me aprendí el nombre. Qué impresionante. Entonces, pues, sí, bonito, diosidencias, pero cosas que te tocan el corazón y dices, oye, si no puedo ver, vamos a ver a doña Amparito. Doña Amparito falleció 2 semanas después, pero estando con doña Amparito ya estaba postrada. Y doña Amparito nos hizo una pregunta, Robert. ¿Cuál es su palabra favorita? Yo soy profe, tú también, sí. Instructor. Jamás me había preguntado eso yo. Ya sabes, preguntar muchas otras cosas. Tu animal favorito, tu artista favorito, tu canción favorita, tu película favorita. La palabra no. Y mi hermana nena le tomó la mano a doña Amparito y le dijo, ¿por qué, doña Amparito? ¿Cuál es su palabra favorita? Con eso quiero cerrar yo. La palabra favorita, dijo doña Amparito, es vamos. Y nos explicó por qué. Vamos implica que tenemos que llegar a un lugar. Yo te admiro mucho, Robert. Tu visión de llevarnos a un mejor lugar, yo quiero, la comparto, pero no me quiero quedar en el hubiera. Y luego dijo doña Amparito, para llegar a ese lugar hay que elegir un camino. Ese camino, tú también eres experto en eso, es la estrategia. Sí. ¿Cómo le hacemos? Yo cuando hablo contigo siempre estás pensando, ¿y cómo le podemos hacer? Y vamos con este, y conozco acá, y conozco aquel, y esto. Pero lo que más me impactó fue el final. Me dijo, vamos está en plural. Es decir, no viajamos solos. Yo deseo que con estas conversaciones sigamos sumando, dejando hubieras y empezando a hacer con tu visión juntos. ¿Sí? No, y te agradezco mucho que me hayas dado este tiempo y la confianza. No, el agradecido soy yo y aprendí un montón. Nunca me habían hecho esa pregunta de tu palabra favorita. La que me vino a la mente mientras hablabas, ahora me enamoré de la de vamos, pero esa es la de Amparito, ¿verdad? O sea, hice un repaso rápido y mi palabra favorita, que más que palabra es un concepto y es un ser, ¿verdad? Que es muy cercano para mí, es Dios. Sí. Es Dios. Sí. Muy bien. Pues amigos, muchísimas gracias Luis Miguel, gracias amigos por vernos, compartan este video. Van a venir más cosas en este gran esfuerzo de unir a los águilas que están dispersos en el mundo, seguramente dejando huellas importantes y es tiempo de hacer sinergia en favor de México. Muchas gracias y los esperamos en los siguientes episodios. Hasta luego, un abrazo. Gracias Luis Miguel. Hasta luego. Bye. Bye.